En esta ocasión viajé a las afueras de Ciudad de México y quedé sorprendido con el poder que tiene el motor de este SUV desde su versión inicial que vale alrededor de los 400,000 pesos, el excelente equipamiento de seguridad, la pantalla doble y el diseño deportivo emocionante por fuera y por dentro. Hacer este viaje para probar en condiciones reales a Geely Coolray me abrió los ojos a su buena relación costo-beneficio y aunque tiene algunas áreas de oportunidad me dibujó una gran sonrisa en el rostro, además de que me llevó a alcanzar nuevas alturas haciendo algo que nunca antes había hecho en la vida. Acompáñame a vivir esta aventura. Hay varios modos de manejo. Me puedo ir al modo Eco, el modo Sport, el Adaptive y el Comfort. Vamos a empezar con el modo Comfort. Esta es la carretera de Valle de Bravo a Ciudad de México, pura subida. Y aquí es donde realmente brillan los más de 170 caballos de potencia y las más de 200 libras-pie de torque, porque no le cuesta nada de trabajo. El modo Comfort entonces piso el acelerador y el acelerador, como sabemos en los modos cómodos, está más o menos gobernado para no dar jalones, la marcha es suave. Del modo confort podemos pasar al modo adaptativo. Se supone que este sería el modo idóneo para un viaje en carretera porque la computadora de Geely Coolray automáticamente estaría cambiando entre máximo eficiencia de combustible o máximo desempeño y máxima respuesta del acelerador. Vamos a ver si es cierto. Piso el acelerador. No, bueno, sí, jala un poquito más, pero no es tan contundente. Tengo que poner pie a fondo y entra la contundencia. Aún en modo adaptativo, aunque puedo poner pie a fondo, revolucionar el motor aquí, acelerar, hacer algún rebase, sigue el mapeo del acelerador priorizando ahorro de combustible. Y luego tenemos el tercer modo de manejo, que es mi favorito, el modo deportivo. El motor se revoluciona con mucho más facilidad y te da más contundencia todavía, más empuje, y sí se siente la diferencia. Pisas el acelerador, ya sientes los tirones, ya sientes más el empuje, mientras que el modo Eco en Ciudad de México logré sacarle hasta 11 kilómetros por litro con tráfico del infierno. Al modo Sport en un país que no fuera México, donde sí estuviera permitido conducir a 160 kilómetros por hora, me han contado que al primo de un amigo a 160 kilómetros por hora le ha dado un consumo de 12.5 o hasta 13 kilómetros por litro. Y ya a velocidades moderadas seguramente puedes estar acariciando entre los 15 y los 17, 18 kilómetros por litro en carretera, según tus hábitos y las condiciones del camino. Y hablando de camino, es hora de volar y no en carretera. La ingeniería de primer nivel es indispensable tanto para autos como para aeronaves. Y es por eso que hoy vine a tomar mi primer clase de vuelo aquí con el Máster de Masters. Vamos a conocerlo. Vico, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estoy muy contento de estar aquí con Geely Coolray y Vico Volador. ¿Ya estás listo para tu clase? Tú me vas a enseñar a volar esta aeronave. Sí, adelante. Si alguien quiere aprender a volar, Vico... Mira, es en Valle de Bravo y tenemos una página que es Vuela Aquí. Tengo unos paseos muy padres que ahorita vamos a hacer uno. Ya saben, y díganle que lo vieron en Mi Gusto es Conducir para que Vico sepa de dónde... Hasta les damos un pequeño... Ahí les dan un descuentito, 10, 15 minutos más de vuelo. Bueno, creo que es hora de ponerse overoles y a volar. A volar. El despegue se sintió padrísimo, mucho más suave y más natural de lo que esperaba. Yo pensé que iba a ser una cosa muy sacudida e intensa, pero no. Una vez en el aire, Vico empezó a darme algunas instrucciones mediante los radios que teníamos en los cascos. Me explicó las cosas básicas que tenías que saber en ese momento sobre la aeronave, las condiciones de clima, y los primeros minutos fueron simplemente para que yo me acostumbrara a la sensación de estar a bordo de la aeronave, al mismo tiempo que pues estaba disfrutando de unas vistas preciosas, tanto de la superficie como de las espectaculares nubes que nos tocó cruzar. Luego de prepararme y darme más instrucciones, Vico me permitió tomar el mando de la aeronave y aquí se pueden ver mis manos en los extremos laterales sujetando los controles. Nos tocó repetir todo esto varias veces y poco a poco me fui familiarizando más. Luego Vico se encargó de hacer el patrón de vuelo final para acercamiento a la pista, ejecutando una maniobra de aterrizaje igual de precisa y suave como el despegue. Realmente se nota que Vico Volador tiene muchísima experiencia haciendo esto y es un gran instructor.
Pero ahora es momento de regresar a conocer un poco más de Geely Coolray. Por fuera están pasando varias cosas que me gustan mucho en cuanto a tema del frente y las luces. Esto se ilumina y aquí es luz de conducción diurna. Acá arriba también tenemos en LED para las direccionales y estos son tus faros de visión nocturna que tienen ajuste de altura. La parrilla es súper elegante con insertos rojos para hacerla ver más deportiva y agresiva. El aro metálico de la rueda es de 18 pulgadas y la llanta es de perfil medio para darte buena precisión a la hora de tomar las curvas, pero también buena absorción de irregularidades en malos caminos. Me fascina el diseño de los brazos del aro metálico de la rueda porque te permite ver perfectamente bien tanto el caliper rojo de los frenos como el disco. Otro detalle súper padre es el inserto activo de direccional en los espejos laterales y el acabado del espejo que emula la fibra de carbono. De lejos no parece una camioneta tan grande, pero cuando me acerco podemos ver que me llega casi a la altura de la oreja, bajito del ojo, es mucho más alta que mi hombro. El techo negro con las barras grises le da mucha onda y remata con este inserto negro para darnos la apariencia de techo volado, y encima llegamos al alerón trasero que hace perfecto eco geométrico con el ala de la aeronave. Las luces traseras son en LED, aquí lo podemos ver, muy bonito, me encanta la definición que tienen y la geometría con ángulos agudos se aúna al lenguaje más deportivo con más carácter que la marca busca proyectar. Por si eso fuera poco, estas son salidas de escape reales. La cajuela tiene apertura eléctrica, te facilita mucho la vida, bastante amplia. En mi caso cabe el carrión, la mochila grande, la maleta gigantesca, muy buen espacio de cajuela y el cierre eléctrico. Pero ¿qué tan fácil o difícil es acceder a los asientos traseros? Bien. Ok, despeje perfecto arriba de la peloncha. Respaldo inclinado muy cómodo, espacio súper generoso para la rodilla, techo panorámico se ve precioso, arriba de la cabeza es cóncavo, me queda todavía esta cantidad de espacio, yo mido 1,76 m. Los respaldos son cóncavos para máxima comodidad, hay cabecera para la plaza central e incluso el tradicional descansabrazo con portavasos. Insertos suaves en los descansabrazos, en las puertas, así como materiales texturizados, vidrios eléctricos. Y esto de aquí arriba es parte de la iluminación ambiental. Hay un par de ventilas de aire acondicionado para la parte trasera y más abajo un puerto USB, así como una bahía de almacenamiento. Otro detalle importante es que el piso es casi plano. El ducto del escape es muy chiquitito, hay muy poca elevación, o sea, los pies pueden ir aquí muy cómodamente. Adelante también la historia de hermosura continúa. La doble pantalla unificada le da muchísima onda, clúster de instrumentos de 7 pulgadas, pantalla de infoentretenimiento de más de 10 pulgadas. Cuenta con Apple CarPlay, pero aún no hay Android Auto. Esperemos que en un futuro, en una actualización, la marca lo añada. Lo que sí hay es algo llamado DQ Link. Y es una forma en que puedas reflejar tu pantalla de tu teléfono Android en la pantalla del vehículo, lo cual es muy bueno, yo lo he usado bastante, pero no se los puedo mostrar porque estoy grabando con el teléfono. Me encanta el inserto rojo en el tablero, las ventilas de aire acondicionado bien colocadas al centro y los botones que me remiten al diseño francés, así como la palanca de cambios que me recuerda a los vehículos premium alemanes. Hay encendido con un solo botón, cargador inalámbrico para teléfono celular aquí, 2 puertos USB, uno es de carga y otro es de información, otro espacio acá para poner un segundo teléfono y asideras, por lo menos del lado del copiloto, freno de mano eléctrico, botón independiente para el parking, así como selector de cambios de manejo. Un detallito de conveniencia que me gusta mucho son estos, como divisores para el portavasos, y los puedes colocar en las diferentes ranuras a tu gusto. Me gusta un espacio para portavasos y lo demás lo guardo en la enorme bahía de carga de este lado. La posición de conducción es muy cómoda porque los asientos son muy cómodos, insertos rojos a los costados, cóncavos, buen soporte para las costillas, como aquí lo podemos ver, entra mi mano hasta los nudillos. El volante es deportivo en D, hay ajuste de altura, también hay ajuste de profundidad. El control crucero funciona bastante bien, déjame te muestro. Mientras circulamos en carretera presionamos este botón para activarlo y ya que está activo presionamos esta palanquita hacia abajo y ahí ya está puesto el cruise control. Por este lado hay comandos de voz, controles para contestar llamadas, botón para controlar los diferentes menús. Tenemos vidrios eléctricos, espejos eléctricos y rodillito para ajustar la altura de las luces en la noche. Pedales en aluminio como buen vehículo deportivo. Hay una función que me gusta mucho.
y es esta de aquí. Presiono hacia adelante 2 veces. No es la cámara de reversa, que aquí está, que es muy funcional, es muy padre y las pautas son dinámicas. Pero esta no es la función que les quiero mostrar. La función que les quiero mostrar, Traveling Data. Esta es la función donde las 4 cámaras de tu Geely Coolray funcionan como grabadora de seguridad. Le puedes poner una tarjeta SD y en caso Dios no lo quiera de un siniestro, aquí tienes todo registrado. Esta función es común en vehículos como Tesla, pero no es común en este segmento y rango de precios. Esto es una cosa muy avanzada y muy buena de tener. Hay otro detalle de esta cabina que me encanta y es este de aquí abajo. Esto es una bahía de carga que va de lado a lado de la consola central, donde puedes poner tu bolso o lo que tú quieras. Pasa la prueba del bolso en la consola. En cuanto a sus rivales, este segmento y rango de precios de los 420 a los 530 mil pesos mexicanos es el segmento y rango de precios más competido que hay. Estamos hablando de Chevrolet Tracker, Volkswagen Taos, Peugeot 2008, Kia Seltos, que también se vende muy bien, Chery Tiggo, el SUV de Jack, que ya no me acuerdo de su modelo, las SUVs de MG, por solo mencionar algunas, pero no me acuerdo de ninguna de esas que en su versión básica te entregue más de 170 caballos y más de 200 libras-pie de torque. Y eso es lo que más me ha fascinado de esta camioneta. El diseño es precioso, por fuera, por dentro, la pintura, los colores, sí, está muy bien, pero el desempeño es lo que más me ha encantado y se nota en mi cara. En cuanto a seguridad, viene muy completa. Bolsas de aire frontales, laterales, de cortina, toda la protección, hasta la fila trasera de asientos, ABS, EBD, EBA, CBD, THC, DHL, UPS, VHS, Betamax, todas las asistencias activas. Sin embargo, no tiene HADAS, no hay un radar, no hay preservación de carril, no hay control crucero adaptativo. El control crucero es normalito, pero es muy útil. Y la verdad, aunque no sería una mala idea que las tuviera, por su precio, esta camioneta me ha parecido de las que más ofrece, sobre todo en la versión inicial e intermedia, porque ya te la llevas con este motor poderoso, mientras que otras marcas te condicionan a que compres las versiones tope de gama para darte un motor poderoso. Aquí con Geely, desde la primera versión, te llevas los más de 170 caballos y las más de 200 libras-pie de torque y una sonrisa de oreja a oreja que da gusto. Otra cosa que llama mucho la atención es la pintura. Donde sea que he llegado, la gente voltea a verla y me pregunta ¿qué color es? Para los conocedores sabemos que esta es una pintura especial que cambia de tono dependiendo del ángulo y la luz ambiental. La puedes ver gris, la puedes ver un poco azulácea o incluso violeta o morada, cosa que me encanta. Los frenos están bastante bien, hay un poco de saludo japonés, no demasiado. Distribuye muy bien la fuerza del frenado porque son de disco en las 4 ruedas. Los calipers son grandes. La suspensión me parece que está más puesta a punto para una conducción cómoda en carretera y muy cómoda en ciudad. Pero si le preguntas al primo de mi amigo que vive en otro país donde sí se permite conducir a más de 150 o 160 kilómetros por hora, te diría que se beneficiaría de un amortiguador un poco más firme para ir a esas velocidades. Sin embargo, a 120, enciendo el control crucero, aquí está, ahí está puesto, 121 kilómetros por hora, es muy estable, la dirección es bastante precisa, la suspensión es muy cómoda. Es un auto muy cómodo de conducir entre asientos y todo. Lo otro que sorprende es lo bien insonorizada que está, sobre todo en el tema del motor. No importa si vas a 120 o más, realmente casi nunca vas a escuchar el rugido del motor. Además, el sonido del golpe del viento es bastante poco comparado con otros vehículos del mismo segmento. Esto te va a permitir poder tener conversaciones con las personas de los asientos de atrás en un viaje en carretera sin que tengas que estar gritando. Las áreas de oportunidad que yo siento que la marca tiene con esta camioneta es en cuanto a la programación del pedal de acelerador y al régimen de revoluciones en diversas condiciones de conducción. Creo que la marca se puede beneficiar de una pulida a los ajustes del mapeo del acelerador, los cambios de marcha y las revoluciones a alto régimen. Aquí, rebasando con el cruise control, pasamos el camión por un lado, 120 kilómetros por hora de subida, no le pesa, me fascina el motor y la fuerza que tiene. Solo nos falta hacer la tradicional prueba de aceleración 0 a 100, alrededor de 2000 metros de elevación para saber si como ronca duerme esta belleza. Modo Sport, apagamos el aire, 3,
2, 1, aceleración. Ahí está, ok, ahí está la salida. Bien. Ok. Oh, wow. Más rápido de lo que yo esperaba. Sin embargo, si lo notaron, a la hora de salir se revolucionó bastante el motor, pero como que entraron las asistencias ahí y no permitió el arranque de súbito. Ese tipo de cosas son las que hay que pulir. Y aún así no me preocupa porque sé que Geely es una marca china muy seria, con mucha tecnología, de la cual estoy seguro toman nota de la retroalimentación tanto de clientes como de medios y rápidamente hacen las mejoras en sus autos. Y eso sí se lo admiro a Geely. Estoy positivamente encantado con Geely Coolray, sobre todo con el desempeño y que te la puedes llevar con el motor poderoso desde la primera versión. Desde 430,000 pesos tienes un SUV que va a dejar atrás a casi cualquier otro SUV de su segmento. Si te gusta ver videos de coches con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal.